Hola, ¿cómo están, queridos hermanos y amigos? La Biblia es muy clara cuando nos muestra a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca a quien devorar. Y esta es una figura muy clara que nos sirve como advertencia a nosotros, los que buscamos el mejorar nuestra vida cristiana, de lo que puede suceder y de lo que está por suceder entre más cerca está la venida de Cristo. Nos acercamos al final de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes para que aquellos que siguen a Cristo simplemente den un paso al costado y abandonen sus propósitos. La palabra de Dios declara que cuando convenga al propósito del enemigo, éste a través de sus agentes va a manifestar un poder tan grande con una apariencia de cristianismo que va a engañar si fuera aún a los mismos escogidos. Nos lo dice Mateo el capítulo 24 y el versículo 24. Como los espíritus profesan creer en la Biblia, es decir, los ángeles caídos, y manifiestan un respeto por las instituciones de la iglesia, su obra va a ser aceptada como una manifestación del poder divino. La fortaleza más poderosa en nuestro mundo no es una vida inicua del pecador abandonado o del paria denigrado. Es la vida que parece virtuosa, honorable, noble, aquellas personas que tienen apariencia de piedad, de una gran virtud, pero que en realidad lo que se fomenta es un pecado que se abriga como un vicio secreto. El genio, el talento y la simpatía pueden llegar a ser unos lazos muy grandes que Satanás puede utilizar aún en personas que aparentan piedad. Y esta es un arma muy eficaz de Satanás para arrastrar a la gente hacia el error, porque fijan sus ojos en líderes, en personas muy bien habladas, muy bien preparadas, y no fijan sus ojos en Cristo Jesús y en lo que la Biblia dice claramente. Tenemos nosotros mucho más que temer de aquellos enemigos internos que de los enemigos externos. Es decir, de aquellas personas que hacen parte de nuestro grupo religioso, de nuestra iglesia, pero que en realidad están siendo sometidas por sus pecados al dominio satánico. Y Satanás los utiliza para influenciar dentro de la iglesia la hermandad y los puede llevar realmente a situaciones extremas en la perdición. Con frecuencia, los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. Porque la incredulidad que se fomenta cuando se expone la Biblia de una forma en la cual se dejan palabras o preguntas abiertas, se lleva a las dudas en total y en confusión. Van todas esas ideas a llegar a unas tinieblas que son muy bien manejadas por la presencia de los ángeles malos que despejan el camino para lo que Satanás quiere hacer. Los santos, y los santos son todos aquellos que buscan a Cristo de corazón, deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente. Deben sostener las escrituras como la guía original y necesaria. Porque aunque les aparecerán espíritus de demonios que se darán como sus seres queridos y parientes, y otros que van a engañar y van a predicar que el día de reposo ha sido cambiado, estas doctrinas que son ajenas a la Biblia están hoy en día siendo transmitidas por una gran cantidad de grupos religiosos y que lo hacen con apariencia de piedad y de virtud, pero en realidad engañan el verdadero propósito de el mensaje de salvación. Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles
como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante el tiempo en el que ellos estuvieron aquí en la tierra escribiendo. Y entonces niegan el origen divino de la Biblia. Primero engañan a las personas, contradicen lo que la Biblia dice y al finalizar simplemente niegan aún mismo el origen de la sagrada palabra de Dios. Hoy en día se debe estar muy alerta y con un conocimiento muy profundo de lo que significa la doctrina de la inmortalidad del alma y también de la santidad del día domingo. Porque serán dos armas grandes que Satanás va a utilizar para prender a los hombres en sus redes. Vendrán muchos espíritus de engaño que van a decir que realmente existe vida después de la muerte y que en realidad el Señor, cuando vino a la tierra, lo que vino fue a cambiar el día santo sábado por el día domingo. Esto entonces, junto con el espiritismo, como nos lo dice la Biblia, va a crear un lazo grande que va a engañar a muchísimas personas. Y la única forma es el estar completamente alerta y estudiando la palabra de Dios para saber las verdades que la Biblia nos enseña y que nos harán estar firmes, sin dar un paso al costado y sin dejarnos engañar. Surgirán entonces entes que se darán como el mismo Cristo y van a reclamar los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Estas personas van a hacer curaciones muy milagrosas. Aseguran que han recibido del cielo revelaciones que son contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Y estas son advertencias en cuanto a las artimañas que Satanás tiene preparadas, los engaños satánicos para estos últimos días. Hay dentro de la iglesia miembros muy sinceros nominales y que están dispuestos a luchar por la verdad, a presentar la verdad clara y nítida. Estas personas son aquellas personas que nosotros también debemos acompañar en el estudio de la palabra de Dios para un crecimiento también teórico, no solamente práctico, de lo que Satanás va a hacer en este mundo. Antes que los juicios caigan finalmente sobre la tierra, va a haber entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, es decir, un avivamiento como el que sufrió o el que tuvieron los apóstoles en el día del derramamiento en el Pentecostés. Y este avivamiento de piedad primitiva va a ser como al nunca antes existido en la tierra. El enemigo, Satanás, desea impedir esa obra. Es decir, Satanás está empeñado en impedir que el Espíritu Santo tome posesión de aquellos que desean llevar la bandera de la verdad presente y el mensaje de salvación. Y entonces va a producir también dentro del movimiento de la iglesia, evitando ese reavivamiento espiritual, una falsa imitación. Va a hacer aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que puede colocar bajo su poder seductor. Y entonces se va a manifestar lo que se denomina un gran interés religioso o un gran interés por lo religioso. Va a haber una explosión de una gran cantidad de manifestaciones satánicas que van a atraer y van a enredar a la hermandad, haciéndoles creer que realmente ese reavivamiento espiritual es puro y viene de parte de Cristo Jesús. Por ejemplo, se va a manifestar a través de la música, donde en esas liturgias y en esos cultos, acompañados de un gran vocerío y acompañados de tambores, de música y de danza, se va a dar a entender que ese realmente es el reavivamiento espiritual que la iglesia estaba esperando. Satanás va a convertir la música como una trampa y la va a dirigir muy bien para que las personas caigan en sus redes y crean que realmente es el Espíritu Santo el que lo dirige. Pero no debemos dar lugar a esas manifestaciones extrañas
que alejan al Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo nunca se caracterizó por esos cultos de una gran alabanza que toma más tiempo que la misma predicación y que está acompañada de tambores y de música y hasta de danza, como ocurren en ciertas iglesias protestantes y evangélicas. La obra de Dios siempre se ha caracterizado por ser serena, por tener dignidad. En ese reavivamiento que Satanás trama levantar a la iglesia, un falso reavivamiento, está el fanatismo, está la falsa agitación y el falso también hablar en lenguas. El fruto de todo esto nunca ha sido bueno, porque algo que debemos tener es justamente lo que Mateo el capítulo 7 y el versículo 16 dice: por sus frutos los conoceréis. El fanatismo, el ruido, siempre han sido considerados como unas evidencias especiales de la fe. Y en realidad, cuando algunos van a la iglesia y no ven esas manifestaciones grandiosas de alabanza, ni exorcismos de demonios y toda esta parafernalia y danza, no están convencidos que el Espíritu Santo está allí. Pero en realidad, estas exclamaciones y estos sentimientos de excitación no son realmente benéficos y no llevan a una conversión. Porque una vez que desaparece todo ese sensacionalismo, toda esa felicidad grandiosa, esa explosión de danza, cuando se vuelve a la normalidad, es entonces cuando todo o ese falso progreso espiritual se desvanece también. El crecimiento y el verdadero reavivamiento espiritual se da en un escudriñamiento solemne y profundo en la palabra de Dios para nosotros totalmente comprender lo que significa el recibir el Espíritu Santo en nuestros corazones. Debemos nosotros luchar en nuestra vida porque seamos parte de ese no falso reavivamiento espiritual, sino ese reavivamiento espiritual que es dirigido por el Espíritu Santo y que siempre está de acuerdo a un escrito está y a las manifestaciones bíblicas que siempre ha dado Dios en cuanto a su alabanza. Que el Señor les bendiga.